Hola a todos, muy Eh, buenas tardes. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Está Dilia Lozano, que es la persona que nos va a hablar desde la tradición hinduista y budista sobre la muerte, el duelo. Y tenemos el gusto de tener al padre Teóbulo Quintero con nosotros. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, Bienvenido. gracias. Muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros, pues queremos justamente también conocer la perspectiva judio-cristiana alrededor de la muerte, del duelo y cómo podemos, digamos, llevar, ¿cierto? Estos tiempos tan difíciles que estamos pasando en estos tiempos de pandemia. Entonces, bueno, quiero saludar a las personas que están conectadas en este momento. Muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Y bueno, padre, pues si está, está de acuerdo, comenzamos Claro. con usted con esta charla y cuéntenos por favor cómo es entendida la muerte desde la perspectiva judio-cristiana. Laura, buenas noches para ti y para todos los que están conectados en este en vivo. Eh, lo primero que tenemos que decir es que en la palabra judio-cristiana estamos uniendo o fusionando dos tradiciones, la judía y la cristiana. Y tenemos que nombrarla así judio-cristiana porque nosotros hoy día quienes profesamos el cristianismo y particularmente el catolicismo venimos de esa tradición. ¿Y dónde encontramos la tradición judía? En la parte del Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, y la parte cristiana la tenemos en el Nuevo Testamento. Para las dos partes, juntado en bloque, la concepción de la muerte en la tradición judío-cristiana es un paso. La muerte es un paso que se da a un lugar que está más allá. Ese lugar ya se diferencia un poco en la tradición judía que en la tradición cristiana, porque desde luego en la tradición judía no hay un concepto teológico elaborado de resurrección. Ese concepto ya y esa experiencia, porque más que concepto es una experiencia, es totalmente cristiana. Pero sí hay una perspectiva muy, muy interesante de vida más allá de la muerte en la tradición judía. Padre, a mí por la emoción se me olvidó presentarlo, contarle a las personas que usted pues tiene una maestría en acción humana, que adicionalmente pues es profesor de la Fundación Universitaria Claretiana. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Dilia, hola. Hola, ¿cómo están? No sé, ¿ahora sí me escuchan? Sí, sí, Fuerte y sí, ahora claro. sí, sí te escuchamos No, no, es que perfecto. no sé qué pasó, como, bueno, me excusarán, por favor, un poco la entrada, pero sí pude escuchar un poco la pregunta y la presentación. Buenas noches, Laura, padre, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Amo este escenario. Creo que son unas conversaciones profundas que a veces no tenemos un lugar donde podamos hacerlas y creo que este es el escenario, valga la redundancia, donde se pueden generar esas conversaciones, esos diálogos, esa construcción de conocimiento que realmente es tan valiosa y tan importante en estos momentos. Así que, Lau, pues muchas gracias y felicitaciones por tener y mantener este hermoso lugar de encuentro. Muchas gracias, Dilis, muchas gracias. Por acá ya se comienzan a conectar algunas personas. Redcom en activa, muchas gracias. También Melissa Canayet, bienvenidas y bienvenidos todos a dejarnos sus comentarios, sus preguntas, lo que nos quieran compartir alrededor de este tema tan sensible que es muy importante empezar a conversarlo y empezar a tener justamente estas conversaciones profundas y directas alrededor de la muerte para poder entender como colectivo cómo podemos apoyarnos, cómo podemos sobrellevar pues este duelo colectivo en el que está. Padre, yo tengo una pregunta para usted sobre lo que estaba diciendo y es que no sé si es una visión tergiversada, pero a veces digamos que la muerte se le teme mucho porque yo no sé si es que no, me he dicho, desde la ignorancia le pregunto, pero a veces es vista como un castigo, ¿no? Como yo me muero
y entonces ahí me voy al infierno o me voy al purgatorio, o si mejor dicho, fui lo mejor de los mejores, me voy al cielo. ¿Cómo hacemos justamente para no tenerle tanto miedo a la muerte? ¿Cómo podemos suavizar o mejorar esta visión que hay alrededor de la muerte, Eh, pues desde la perspectiva judeocristiana? Justo es eso, es la comprensión que tenemos o que hemos heredado y es una comprensión errada. En la tradición judía, por así decirlo, separándola analíticamente hablando, el concepto de lo que hay después de la muerte es muy bonito y lo encontramos en Ezequiel, en Isaías y en algunos otros libros de la tradición, de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento. Y es esto, es un cielo nuevo y una tierra nueva. Mire, es que es maravilloso esto. Sí, Isaías tiene toda una tradición, Ezequiel también, donde nos plantean que después de la muerte nos espera algo nuevo. Y ese algo nuevo es cielo nuevo y tierra nueva. Y para ese cielo nuevo y esa tierra nueva, lógicamente se corresponde un hombre nuevo y una mujer nueva. Esa categoría de hombre nuevo y mujer nueva lo desarrolla extraordinariamente San Pablo ya en la tradición cristiana. Entonces, no hay que temerlo, a no ser que le temamos a lo nuevo, pero no hay por qué temer, puesto que se ha impuesto nuestro imaginario colectivo e individual la imagen menos aceptable de Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios castigador, por alguna razón, y yo quiero atreverme a decir por pedagogía, creo, o por mala pedagogía, pues hemos echado de mano que Dios te castiga, ¿no? Por eso el Dios castigador y el Dios castigador pues te va a dar una mala muerte, pero no, la muerte, después de la muerte lo que viene es el cielo nuevo, la tierra nueva y allí seremos hombres nuevos y mujeres nuevas. Es una visión muy interesante la de la Biblia hebrea o de la tradición judía. Ya en la tradición cristiana es la gran categoría de resurrección, que está llena de luz, de esperanza y de vida. Es decir, ¿qué hay después de la muerte? Vida. Parece paradójico o un oxímoro que se excluye, pero lo que hay después de la muerte es vida. Pues padre, yo le quiero decir que me parece súper sanador, créame que me parece súper sanador lo que acaba de decir. Yo de verdad como que lo siento acá en el corazón y digo, wow, no tenemos que tenerle tanto miedo y no tiene que ser algo tan trágico, ¿no? Es como un nuevo paso que se da pues en este camino de la existencia, llamémoslo así. Es correcto. Bueno, Dilia, cuéntanos entonces desde la tradición que tú practicas, desde el hinduismo y desde el budismo, ¿cuál es la visión que se tiene alrededor de la muerte? Bueno, Lau, pues muchas gracias y me encanta, por supuesto, escuchar al padre, pues porque, por supuesto, nosotros crecimos en una tradición judío-cristiana y es una tradición muy bella que también está en nuestra cultura y en nuestra forma de vivir y de acercarnos, ¿no? También, digamos, esta posibilidad que he tenido de mirar hacia otros lugares y de poder incorporar estas prácticas también y es absolutamente maravilloso poder revisar y que en el fondo, digamos, todas las tradiciones tienen un sentido muy maravilloso y es la vida eterna. Entonces, de alguna manera, el budismo y el hinduismo, con unas diferencias que precisaré un poco más adelante, ellos, pues digamos, estas tradiciones plantean que igual el alma es eterna y el espíritu es eterno. Y en la manera en que vivimos, esa es la manera en que vamos a morir. Y que la muerte es como ese traspaso a otra, digamos, en la tradición hinduista, es esa posibilidad de poder reencarnar en otro cuerpo, en otra, digamos, en otra materia que nos va a permitir seguir evolucionando y seguir alcanzando, digamos, un estado mucho mayor, que es un estado, digamos, del nirvana, en el que no sigamos como con este mismo número, con esta, digamos, patrones en los que nos encontramos en este momento. Y en la tradición budista, pues claramente desde la compasión, desde el amor, desde no apego, digamos, a esas emociones ni a este mundo, digamos, material, pues esa vida también, esa muerte es como ese paso para poder llegar a
digamos, estas tradiciones, como lo dije al comienzo, comparten la idea de que hay una reencarnación y que luego al morir, pues no es que se muera, simplemente vamos a entrar en otro cuerpo en donde vamos a continuar en ese proceso de aprendizaje hasta poder llegar a la iluminación. Entonces, estas herramientas como la meditación, eh, lo que van a permitir es borrar esas memorias que existen relacionadas con el dolor, relacionadas con el sufrimiento, relacionadas con la ira, con la envidia, con la rabia, con el apego, para que esa transición sea mucho más fácil y realmente podamos encontrar, digamos, esta nueva vida, este nuevo espíritu, este nuevo cuerpo que se materializa y se pueda seguir avanzando y evolucionando, ¿no? Esto está muy ligado a un término que es el karma. Y el karma básicamente se refiere a las acciones, al causa y efecto. Y esas acciones como tienen una consecuencia, ¿no? Entonces, si hacemos acciones prolígeras, si hacemos acciones para cuidar y proteger a los demás, pues de alguna manera eso va a tener un efecto, ¿no? Y al tener ese efecto va a determinar cómo va a ser la siguiente vida, ¿no? Cómo va a ser la siguiente, sí, la siguiente vida. Pues yo escuchándolo se me ocurre pensar, ¿no? Que necesitamos es justamente como que la forma con la que nos relacionamos con la muerte y la forma como vivimos están relacionadas. Yo realmente nunca había hecho ese clic, ese vínculo, como una buena vida para una buena Buena muerte. muerte. Eso me parece que es como un clic que podemos hacer muchos de nosotros, ¿no? Porque yo también veo que en el lecho, pues bueno, yo no he tenido la oportunidad, llamémoslo así, de acompañar a una persona en su lecho de muerte, pero sí lo que me han dicho y lo que uno pues lee en la literatura, es como que hay algunas personas que se despiden como muy tranquilas, mientras que hay algunas personas que se despiden muy angustiadas, de pronto porque sienten que les quedaron cosas pendientes, ¿cierto? O que se aferran mucho a la vida y demás. Entonces, no sé, de pronto si tienen alguna opinión sobre este clic que yo acabo de hacer y si las personas pues que nos están escuchando quieren comentar algo al respecto. Y eso que dices, Lau, es maravilloso porque cuando una persona está muriendo, está en un estado moribundo, es un estado de pérdida, ¿sí? Porque se pierde a la pareja, se pierde a los amigos, se pierde a los hermanos, se pierde las cosas materiales, se pierde este plano físico en el cual hemos estado, pues en el que todos estamos y es en donde hacemos todas nuestras acciones. Y también se pierde en sí, de alguna manera se pierde la individualidad, ¿no? Entonces, poder hacer ese paso y ese acompañamiento, yo por ejemplo, tengo una experiencia muy cercana y voy a aprovechar este espacio para contarla. Y es, mi abuela falleció hace 2 años, hace 2 o 3 años, y ella tuvo como un espacio de agonía muy largo de una semana. Bueno, para algunos puede ser muy breve, para otros es largo, ¿no? Una semana, en el que ella ya no podía hablar, solamente tenía respirador, pero ya pues era una mujer de 89 años, ya estábamos esperando a que llegara la hora, pero cuando yo fui, todos como que nos acercábamos a ella y le decíamos, bueno, yo fui la última en llegar y cuando yo llegué ella falleció a la media hora. Cuando yo llegué a hablar con ella, yo lo que le dije a mi abuela es, tranquila, o sea, primero nosotros, y ya está relacionado con la parte del duelo que iremos a hablar un poquito más adelante, nosotros vamos a sobrevivir sin ti, ¿sí? Vamos a estar bien sin ti. Ella ya no podía hablar, nada. Vamos a poder estar bien sin ti y todas las cosas que tengas pendientes, por favor, suéltalas, déjalas, que nosotros nos vamos a encargar de eso. Y adicionalmente, que es una tradición muy linda del hinduismo, es cantar mantras, ¿no? Y sé que, por ejemplo, la tradición católica tiene una cosa muy bella, bueno, el padre obviamente sabe más de esto que yo, tiene una cosa muy linda también, un rito muy lindo, pero desde el hinduismo, digamos, yo que hice para ayudar a mi abuela a transitar, y es como le canté varios mantras con una mala. Hice 108 rondas, hice 2 veces 108 rondas y lo que ella pudo percibir es esa tranquilidad y esa compasión en la medida en que ella pudo despejarse, estar tranquila y saber que pues tiene que hacer de alguna manera, es un duelo muy rápido, ¿no? Es un duelo muy rápido de decir, bueno, ya tengo que despejarme de esto, soltar de esto y poder dar ese tránsito, hacer ese tránsito.
Respecto a lo que dice Laura y lo que comentas, Dilia, yo creo que ese apego o esa experiencia de lo que ella dice, hacemos clic, la relación que hay entre la vida y lo que hay después de la muerte, que desde la perspectiva cristiana es una nueva vida, pues esto es un anticipo. Cuando yo decía que hay un cielo nuevo y una tierra nueva que esperan ser habitados por un hombre nuevo y una mujer nueva, eso no significa que al momento de la muerte automáticamente nos convertimos en nuevos y nuevas, no, eso hay que trabajárselo y trabajárselo aquí. Aquí comenzamos y aquí voy viendo. Entonces considero yo que cuando hay personas demasiado apegadas a la vida por decirlo así, y les cuesta tanto trascender cuando llega el momento, da la sensación de quienes acompañamos que se les quedó algo por hacer, que no se aprovechó el tiempo que se tenía y que quedaron deudas. Entonces, hay que acompañar y decirle a la persona, no, con la muerte todas las deudas quedan saldadas. Porque es que si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera pasado, entonces quieren quedarse a continuar haciendo la tarea cuando la dinámica de la vida nos dice que es el momento de partir y de trascender. Entonces, eso es complicado. Y esa experiencia de apego la podemos llevar a todos los niveles. Y entonces yo creo que la vida hay que quererla mucho, hay que amarla mucho, pero, pero el apego no es la mejor actitud frente a la vida. A la vida hay que defenderla y respetarla. Al final los apegos, y yo creo que ella está de acuerdo conmigo, pues generan decepciones, porque los apegos generan expectativas. Y si la expectativa no se cumple, pues me frustro. Y si me frustro, pues la verdad que luego viene otro mar de emociones y de sentimientos, entonces no disfrutamos lo que tenemos que disfrutar. Entonces, totalmente de acuerdo, me parecen muy bonitas las palabras que le dices, y hay que decirlas, mira, los que nos quedamos aquí vamos a sobrevivir sin su merced lindo o sin su merced linda. Sí, trascienda que es el momento, pero yo creo que humanamente no es fácil o se nos dificulta en la medida que la vida que hemos vivido no ha sido plena. Y yo creo, esto ya es una convicción mía personal, Ujú, ¿no? ujú. Yo creo que tenemos que estar todos los días preparados para enfrentar la muerte. Así es. Porque si algo tenemos seguro en esta vida, no es que me voy a ganar la lotería, es que el momento de la muerte va a llegar. Entonces, si vamos viviendo con tranquilidad, con emoción, con plenitud, entonces me preparo todos los días. El sueño es como pequeñas muertes, ¿no? Me quedo en el lecho, duermo, me acuesto en una cama que parece un sarcófago, haciendo enlace con la tradición egipcia, y al otro día me levanto, resucito. En griego, la palabra resurrección es anástasis y significa Mm, levantarse de. Entonces, mm. cada día cuando me levanto de la cama es como una resurrección. La noche una pequeña muerte y el levantarme una resurrección. Por eso cuando uno se encuentra a una persona a las 6 de la mañana y ya está huraña, está de mal carácter, digo, no me la quiero encontrar a las 8 de la noche. Porque si en la fresca de la mañana recién resucitado actúa así, pues uno no se imagina cómo va a ser la dinámica a lo largo del día. Pero en griego, resurrección se dice anástasis y literalmente significa levantarse de. Sí, es muy bello eso que usted dice, padre, y es justamente también estas dos tradiciones plantean eso, ¿no? Es que la muerte es, y que los opuestos son complementarios, y la muerte es algo absolutamente inevitable y es la única certeza que tenemos. Y es como irnos, digamos, preparándonos para ese momento, ¿no? Y eso lo hacemos es con nuestros hábitos.
con nuestras acciones, con nuestra manera de acercarnos a las otras personas, cómo estamos, cómo no tenemos, cómo esos apegos, como usted lo acaba de decir, nos generan una decepción profunda, pero también nos genera unas tristezas y nos genera una ansiedad que hace que este momento presente del estar aquí y el ahora, pues se desvanezca. Y por eso, digamos, estas tradiciones recurren a la meditación, al yoga, como a un tipo de a un sadhana, que son esas prácticas espirituales que hacen que estemos más conectados con nuestro ser y con nuestro corazón y que todas estas, digamos, estos pensamientos sean como nubes que van y vienen. Y eso es una cosa que repetimos con cierta constancia y es, eso no somos nosotros, nosotros somos algo con el que estamos conectados con la divinidad y ese estar conectado con la divinidad hace que podamos seguir como avanzando tampoco sin esa necesidad de avance, digamos, en que estemos pensando que estamos aquí como en una carrera, porque es simplemente estar en el momento presente y poder, digamos, conjugarlo de esa forma. Ahora que tú dices esto, siempre jalo la misma cita, ¿no? Porque me parece genial. Es un sacerdote jesuita francés y seguro que muchos de ustedes lo conocen. Se llama Teilhard de Chardin o de Sí. Chardin. Él decía, somos seres divinos haciendo una experiencia humana. Es decir, que nuestra condición no es esta condición carnal. Nuestra condición esencial es ser luz, es condición divina. Hacemos un tránsito por esta vida y volvemos a la luz, volvemos a nuestra condición divina. Entonces, honremos con mucha luz esta experiencia humana. Y a veces, yo me digo a mí mismo, a veces la humanidad en general como concepto global pues decepciona o nos decepciona a las humanidades individuales. Yo a veces me siento decepcionado de muchas dimensiones de esta humanidad que digo que no honra esa tradición divina que lleva dentro de sí y que yo creo que es común a todas las tradiciones que han hecho camino en este mundo. Es cierto, padre. Bueno, aquí tenemos unos saluditos. Joana Torres, ¿cómo estás? Qué tema tan interesante y útil. Elisa, buenas noches, ¿cómo estás? Constanza, buenas noches. Bueno, aquí tenemos un comentario que quiero que revisemos un momento y es el examen de la realidad muestra que el ser amado ya no existe más y es necesario restaurar la autoestima. El proceso de recuperación se inicia cuando la realidad de la pérdida es reconocida. Sí, creo que ahí estamos de acuerdo. Sí, este otro comentario de Luis Hernando Escarraga es muy interesante porque dice que la religión y las creencias espirituales proporcionan un sentido de paz cuando las expectativas de reunión después de la muerte son enfatizadas. Claro, este, por ejemplo, es un tema, el tema de la reunión, que bueno, es más de la cultura judeocristiana, pero el tema, digamos, en el hinduismo puede ser que digamos, con el tema de la reencarnación, es posible que pueda haber una reunión, pero no sea identificada como con ese mismo yo, ¿no? El yo y el ego se desvanece de manera clara y se asume a través de otro cuerpo, pero algunas memorias quedan ahí, digamos, relacionadas y si hay algún asunto que resolver con algunas personas, entonces termina siendo padre, hijo y así vas como recorriendo un camino muy largo. Es muy importante también este tema de, seguimos con este otro comentario de Luis Hernando, y es, digamos que la ciencia, y yo soy una abanderada de la ciencia y la valoro y la respeto profundamente, y sobre todo en este espacio que tuvimos con el COVID y la vacuna, y cómo la ciencia reaccionó de manera rápida y efectiva y ha curado un montón de enfermedades y todo esto. Pero siento que a veces ese materialismo que nos ha planteado un falso dilema entre la espiritualidad y la ciencia ha despojado a la humanidad de estas reflexiones sobre lo espiritual, independientemente del camino que se escoja, pero existe un plano espiritual. Y ese plano espiritual sí es muy importante que, digamos, también lo podamos desarrollar cuando enfrentamos un tema como la muerte. Lilia, yo le diría a Luis Eduardo que Sí, señor. esto no es tema de tiempos, a no ser
que, que manejemos, o en nuestra tradición, en teología, manejamos dos conceptos de tiempos, Lidia. El concepto cronos, que es griego, que es el relojito que va dando la vuelta y son las horas, los días, los minutos. Si yo mido mi duelo así, no es posible porque no puedo decir que en un año ya está. O el cliché que tenemos es que las cosas las soluciona el tiempo. No, solucionar cosas lleva tiempo, que es distinto, porque si nos ponemos a correr el reloj y no me muevo, el cronos. Claro. Pero hay una categoría, otra categoría de tiempo que es el kairos, que es mi tiempo existencial. Entonces yo le diría a Luis, para el duelo tenemos que recurrir al tiempo existencial. Y ese tiempo existencial me exige etapas, que yo vaya pasando o viviendo de una etapa a otra. La primera es la negación. Entonces negamos la realidad de la muerte, de la pérdida, en este caso un ser querido, una persona o de otras pérdidas. Después viene la culpa. Entonces, la negación, la culpa, me responsabilizo. Luego viene la aceptación y después de la aceptación se asume la pérdida y se nos abre la perspectiva a nuevas presencias. Porque en el caso de personas que parten, nosotros podemos entender, más que adaptarnos, entender y comprender las nuevas presencias, porque es que las personas no nos vamos del todo así, es decir, una vida de 80 años o de 90 años no desaparece el día que la dejamos en el mausoleo, ¿no? Empiezas a darte cuenta que el nieto de la tercera generación camina igual que el abuelo. O las actitudes o la forma de ser, el carácter de la niña es tan parecida a la abuela que murió hace 30 años y no hubo ni contacto ni relación, porque es que traemos al presente las experiencias de nuestras, somos el último eslabón. En mí está la genética de todas mis generaciones anteriores, entonces viven en mí. Es decir, en mi último eslabón vive toda mi tradición emocional, espiritual y no solo genética. Entonces, en mí están presentes todas esas otras vidas. Parece loco plantearlo o descabellado, pero es así. Entonces quería distinguir, no le pongamos tiempo al duelo a no ser que sea el tiempo existencial, el tiempo vivencial, el tiempo kairótico. Porque si le ponemos un reloj es muy difícil de asumir porque me siento y espero que pase el tiempo. Y yo me siento a esperar el bus, es lo único, pero lo otro no ocurre nada en mí. Si yo disparo el reloj Cronos y no hay algo en mí que se mueva, el tiempo va pasando y en mí no ocurre nada. No elaboro el duelo. Estoy como el primer día, aunque hayan pasado 20 años. No sé si me hice entender la idea, Lilia. Por supuesto, el concepto de Kairos es un concepto muy bello. Yo recuerdo que lo aprendí de un amigo hace muchos años también y ahora que usted lo trae a colación, padre, es absolutamente bello, es ese tiempo existencial, ¿no? Y también en la tradición budista se refiere a un poco a eso, y es cómo, cómo podemos nosotros, digamos, soltar, desprender y evidenciar que ya esta persona que falleció, pues se encuentra en otro plano, ¿sí? Y simplemente ese plano se va y yo tengo que continuar con mi proceso, pero tengo que trabajar en ese proceso. Por eso nuevamente retomo el tema del sadhana y de las prácticas, porque esto es lo que nos ayuda a mantenernos en ese proceso y en ese tiempo. Obviamente, digamos que el Kairos es un poco más amplio, pero los duelos no tienen esos tiempos, de acuerdo, y en estas tradiciones tampoco se refieren, digamos, a un tema específico. Mariana Rodríguez, buenas Marina, noches. Ah, perdón, Marina. Marinita, Será sí. porque estoy acá, lo veo chiquito. Eh, siento este tema tan oportuno para el momento en que vivimos en el mundo. ¿Cómo se maneja el ego en estas circunstancias? ¿Ese mantiene el dolor en los vivos o en los dolientes? Es que el tema del ego se refiere más a la persona que ha fallecido.
porque las personas que estamos acá nos quedamos es con unos sentimientos de culpa porque no hicimos o no arreglamos o no hicimos las paces. Casi siempre es porque hubo una discusión, una riña, algo que dejamos de hacer con la persona que falleció. Pero lo que hay que reconocer en eso es que hay que soltarlo, porque es que la persona ya no está, ¿sí? Y esta vida, en este plano, seguimos nosotros. Entonces, y tener como esa certeza y ser justos también con nuestras versiones pasadas, porque muchas veces esa culpa está relacionada es con darnos palo con lo que hicimos en el pasado, pero es que, la persona del pasado no sabe lo que yo sé ahora, ¿sí? Porque para poderlo saber tuve que atravesar esa experiencia. Entonces, en la compasión que lo hablan mucho los tibetanos es esa compasión con el que fallece y esa compasión hacia nosotros mismos con los que nos quedamos. Y ese Dil, dolor, no, y no sé si, ese, no sé si voy a entrar en controversia con lo que dices, ¿no? Pero respecto a la pregunta que hacía Marina Rodríguez, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos que manejar el apego, es decir, la persona que se fue, que partió, que trascendió, decir, ya no está conmigo. Pero eso no significa que el vínculo que yo tengo con él o ella se rompa. claro, Yo creo que después de la muerte mantenemos más vínculos. Inclusive hay comunicación existencial. Lo digo en la perspectiva de en nuestra tradición cristiana, nosotros tenemos los santos, ¿no? Yo soy misionero claro. claretiano, San Antonio y María Claret, y nosotros nos relacionamos con el Mm, Padre Claret como nuestro Padre, y lo invocamos mm, cada día y tenemos una relación con Él, no porque es santo, sino porque vivió, fue un hombre de su tiempo, trascendió, pero yo tengo un vínculo afectivo con Él, padre e hijo, si se claro. quiere. Entonces es un vínculo, no me apego a Él, pero sí me inspiro en Él. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que soltamos, pero nos soltamos de esa atadura del apego y establecemos un nuevo vínculo, asimismo con los padres, con los amigos. Hay un concepto muy bonito en la tradición cristiana, seguro que tiene su homólogo en las otras tradiciones, que es el tema de la comunión de los santos. Es decir, todos los santos, los que mueren o trascendemos en la tradición cristiana, vamos llegando a un lugar, yo me imagino como una gran mesa, donde cada uno se va sentando y tiene un lugar. Y todos estamos en común unión. Y hay armonía, ¿no? En la diferencia. Cada uno aporta su diferencia, pero es una gran mesa donde todos nos sentamos y estamos en común unión. Y unidos podemos hacer fuerza e incidir en los que están vivos. Por eso invocamos la presencia de los santos. Mm, Y hay santos con una magia muy fuerte en dimensiones que nos hacen mucha falta en nuestra cultura. Se me viene a la mente la Madre Teresa de Calcuta, una mujer humana, totalmente humana, que su única idea o su inspiración, lo que inspiró su espíritu es tener un lugar para que las personas en Calcuta que morían en la calle tuvieran un lugar para morir. No fue más la pretensión mm, de Teresa de Calcuta. Venga, usted muera aquí acompañado en una camita limpia y eso, y sobre todo acompañado, no muere solo. Mire, sentimientos como ese, actitudes como la de Teresa de Calcuta, que está sentada en la comunión de los santos, es la que nos hacen falta y siendo un poco caricaturesco, yo supongo que ella la barra para que ese sentimiento crezca en los que estamos aquí y haya otras personas que digan, oiga, recojamos a este que está en la calle, porque lo que encontró Teresa de Calcuta es gente muriendo en la calle. Y ella ni siquiera curarlos pretendía, no. Inicialmente ya no tuvo hospitales, tuvo lugares para bien morir. Y eso es muy humano, pero también se mm, requiere de mucha presencia de Dios para asumir una tarea, una actitud como esa. Y eso se transmite teniendo una conexión, si se quiere, espiritual, con Teresa, que ya no está en cuerpo presente, por así decirlo. mm. Sí, ahí sí creo que hay una diferencia entre las tradiciones porque, digamos, en el budismo y en el hinduismo sí hay una transformación,
¿sí? Hay una transformación, aunque, por ejemplo, los maestros, ¿sí? Quienes han dejado conocimiento, Buda, bueno, una cantidad de Krishna, no sé, para mencionar algunos, digamos, dentro de estas tradiciones, creo que podría ser sí, creo que podría ser sí, creo que me voy a devolver un poquito con lo que dije y creo que puede ser muy parecido a lo que dice el padre, porque de alguna manera estos maestros sí transmiten su conocimiento y su energía porque son maestros iluminados. Ahora, ¿qué pasa con una persona que no ha llegado a la iluminación? No sé, ahí me genera unas dudas, porque si esos vínculos siguen o se transforma esa energía como en el proceso de la reencarnación. Pero bueno, siento que ahí hay un tema interesante para revisar. Otro de los temas bueno, aquí voy a mirar este comentario de Claudia García. Muy buenas noches. Es muy importante vivir cada día como un único hoy, en agradecimiento, pleno y la vida cambia. Muy bien, es cierto. El tema de la gratitud es fundamental. Hay un segundo tema que sería interesante que abordáramos y es sobre los ritos. Los ritos que existen en las tradiciones para hacer ese tránsito y para hacer ese buen morir. Entonces, padre. Sí, en ese momento es muy complejo, Dilia, porque la salud pública, por así decirlo, la sanidad pública, le ha negado sistemáticamente ese derecho a las personas que han perdido a sus seres queridos. La disposición es, te lo entrego en un cofrecito de cenizas o te lo entrego en un cuerpo y directo al cementerio. Entonces nos hemos cargado con todos unos pasos que son previos al proceso de duelo. Y es una cosa, primero, el acompañamiento que ofrecemos o que nos ofrecemos. El velorio, más que poner velas, ¿no? Es un acompañamiento. Permitimos a amigos y allegados de quien ha fallecido que venga, se reúna con la familia del difunto, los que están vivos, y le acompañen. Ese es el primer paso. Y en ese acompañamiento se dialoga, se hace memoria, se recuerda a la persona. Y algo muy importante, se reza. Y se reza oraciones vocales repetitivas. Y en eso estamos de la mano porque tienen un efecto de mantra. Yo aquí no quiero ofender a ningún católico, pero algo que sea repetitivo, ¿no? Rezar el rosario, que es repetir la misma oración 100 veces, vea, se convierte en mantra. Porque es eso. Eso tranquiliza el espíritu. Y eso se vuelve música. Entonces, eso armoniza el espacio. Cuando está todo el mundo en la funeraria hablando, y cada quien habla de lo suyo, a alguien se le ocurre, vamos a rezar el rosario o vamos a rezar oración. ¿Qué es lo que hacemos? Armonizamos el espacio y todos empezamos a repetir las mismas palabras. Eso sana el ambiente y sana el corazón. Ese primer rito es muy, muy, muy importante. Vivir eso es fundamental para comprender luego el momento de la primera separación, diría yo. ¿Qué ocurre cuando sembramos el cuerpo como una semilla en tierra o en una bóveda? Eso para hablar del primer rito. El segundo rito es la celebración de la Eucaristía y el tercero el acompañamiento al Camposanto. Pero quiero que hablemos ahí para darte la oportunidad. Muy bien, padre, gracias. Desde la tradición budista se dice que hay que hacer ese acompañamiento, eh, digamos, acompañar a la persona que va a morir, al moribundo que fue a fallecer, que esté en un sitio tranquilo, que esté en paz. De hecho, se recomienda que cuando ya, digamos, se tiene asistencia artificial, que se pueda eliminar esa asistencia artificial y la persona pueda fallecer de manera tranquila y pueda hacerlo de manera consciente. Porque muchas veces cuando se está sedado o se está medicado, pues no puede hacer ese tránsito consciente.
sino que simplemente es como que no existe ese proceso de tránsito. Y se recomienda dejar por lo menos el cuerpo una semana sin tocar, ¿sí? Para que pueda como digamos, hacer esa transición y no se toque en una semana. Desde la tradición hinduista es muy lindo porque es un poco más festivo. Entonces se cantan los mantras por 9 días y 9 noches. Todos los amigos de la familia atienden a la familia, le dan de comer, los cuidan, mientras todos están cantando mantras, están meditando, están como en ese estado durante los 9 días y las 9 noches. Y ya cuando se terminan esos 9 días y esas 9 noches, entonces ahí se termina como ese rito, digamos, este primer rito de duelo, digamos, y de tránsito, ¿sí? En el que la familia es atendida y se acompaña, digamos, en ese dolor. En eso tenemos mucha similitud. Luego ya Sí, venimos el rito propio, que es la celebración de la Eucaristía de funeral, y luego acompañamos el cuerpo a depositarlo, digo, con una semilla. Luego viene nuestro novenario también. Son 9 días donde volvemos a rezar el rosario. Hay una oración para cada día, pero lo fundamental es la repetición del rezo del rosario, que vuelvo y repito, es una oración tipo mantra, que vuelve y va armonizando el ambiente. El efecto es ir calmando ánimos, ¿no? La idea es que al final del noveno día del novenario, valga la redundancia, pues se haya llorado lo suficiente ya, porque son días ujú, para llorar, porque el llanto en nuestra tradición es, es fundamental, es la expresión de lo que estoy sintiendo. Digo llanto, no drama. Es muy interesante el relato de Lázaro, la muerte de Lázaro, Marta y María en el Nuevo Testamento. Marta y María sentían el duelo, habían llorado, estaban tristes. Y dice que Jesús, cuando entró a la casa de Marta y María, le dijeron que Lázaro había muerto, dice, se entristeció. Yo creo que lloró, porque es que el llorar es algo fundamental y se llora con calma, se descansa el alma en la medida que se reza y se llora, vamos ganando paz. La idea de un novenario es ir ganando en paz y en sosiego, que nos ha dejado una pérdida que a veces es inesperada, porque es que hemos hablado de pérdidas en general, Lilia, pero cuando una madre pierde un hijo a sus 17 años, dime, ¿quién consuela a esa mamá? Que es que eso es inexplicable. Frente a eso hay que guardar el silencio y sentarse a llorar al lado de la madre, porque a mí me dicen, explíqueme esto. Le digo, no tiene explicación. No tiene explicación porque lo normal y lo natural es que el hijo entierra a su mamá a los 90 años, no que la mamá entierre al hijo a los 17. Pero claro, aquí venimos toda una serie de consideraciones éticas, qué pasó con el muchacho, dónde estaba, cuáles eran sus compañías, a dónde fue a dar y por rondón. Pero eso no es. Pero ante una situación como esa, para una madre y un padre es supremamente incomprensible entender la muerte de un hijo o de una hija de 17 años, o de 20 o de 21, ¿no? Entonces, eso tampoco tocamos y eso hace que el duelo tenga un matiz diferente y sea mucho más complejo o mucho más difícil. Cuando yo estoy en el funeral y acompaño a la familia y la abuela o el abuelo tiene 90 años, digo, demos gracias. Demos gracias porque su papá y su mamá y su abuelo, su tatarabuelo, les acompañó 90 años. Eso es un regalo, eso es para estar saltando en un solo pie, ¿no? Entonces, la actitud frente al funeral y frente al duelo, el tema de la edad yo creo que es importante, la edad del difunto. Es importante considerarlo, no se le puede hablar a un papá y a una mamá cuando se muere un hijo joven que a una familia donde pues el hijo menor de la mamá ya tiene 60 años. Es distinto, claro. creo yo, o lo siento yo así. Claro, no, ese tema, ese sentimiento de empatía
con las circunstancias. Y a un tema adicional ahí, padre, que usted menciona ahí es cuando hay violencia, ¿no? Cuando hay conflicto armado, cuando pues Colombia que tiene una historia tan dolorosa de muertes inclusive en que no se han podido resolver porque son personas que han sido desaparecidas en razón del conflicto armado, donde ni siquiera la persona ha podido, digamos, hacer este duelo y que ahora un poco lo podemos trasponer un poco con la situación del COVID en que el duelo físico cambia y entonces ahí hay que, digamos, también recurrir a estas otras herramientas y a estas otras formas también de aproximarnos a ello, porque si no va a terminar siendo un sufrimiento muy grande en el que no va a haber un cierre y no va a haber también una paz y una continuidad con la vida, como la estamos viendo y como la debemos seguir. Bueno, aquí tenemos comentarios, Constanza Maldonado. Cuando un ser Mm. querido está muy delicado de salud, nos han dicho debes prepararte para cuando ya no esté. Por más que me prepare para esto, no es fácil. El dolor fuerte y tal vez el apego a sus recuerdos. Eh, ¿qué puede hacer? ¿Sí? En época de pandemia, mira, pues obviamente es difícil. Lilia Marina nos plantea, o una persona nos plantea, Luz Marina Castañeda, un tema Ujú. complicado, del cual yo quisiera dar mi opinión, ¿no? Y aquí, si Luz Marina Castañeda me está escuchando, no sé si has leído el comentario, dice, No, ante el tema de la eutanasia y sus actuales modificaciones, ¿cuál es la aproximación de la Iglesia? Yo voy a decir aquí dos cosas, Luz Marina. La Iglesia como institución, ¿no? Que es vieja, revieja y plural, ¿no? Y plural también hay que decirlo, la actitud es no a la eutanasia, no a la eutanasia. Ahora voy a hablar yo como humanista, porque mi formación es humanística, teológica humanística. Voy a hablar a título personal y es muy complejo separarme de la postura de la Iglesia, pero yo no tengo dificultad total. para decir, mira, aquí doy un paso al lado y mi opinión es la siguiente. Hay que considerar, ¿no? El tema de la eutanasia se tiene que considerar. Y quienes acompañamos personas en enfermedad, quienes somos sanadores, quienes hacemos esto, quienes acompañamos el bien morir. Yo creo que vivimos tanta experiencia, y yo espero que aquí no me esté viendo nadie que quiera prenderme fuego y llevarme a la hoguera, pero yo digo, soy yo, tengo yo la potestad, porque es que también tengo formación en derechos humanos y la formación de derechos humanos le abre a uno la cabeza. Tengo yo la potestad de negarle a él o ella la posibilidad de trascender. Y digo, yo no tengo derecho de negarle la posibilidad de trascender a nadie. No tengo la potestad como persona humana de decirle, no le niego el derecho a que usted trascienda. Yo creo que las personas que piden la eutanasia no es que quieran morir y abandonar esta vida porque es una basura, no. Yo creo que son en un alto grado de conciencia, dicen, quiero trascender. Y por favor, permítanmelo y que esto no sea un delito. Y no juzguen a nadie que me vaya a ayudar a dar este paso. Es muy complejo, pero yo digo, no le voy a negar la posibilidad de trascender a nadie. Pero la iglesia institución dice, no, acompañen al enfermo hasta cuando ya, dicen, Dios quiera, ¿no? Yo no sé si Dios es tan específico y tan minucioso. Yo lo que sí sé es que Dios nos creó inteligentes para tomar decisiones inteligentes. Nos creó libres, dice San Pablo, para tomar decisiones libres. Yo espero que después de que salga no haya una hoguera aquí para quemarme frente a mi casa. Por Pero es supuesto que no, que padre. hay cosas que hay que decirlas, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y yo espero que Luz Marina entienda lo que estoy diciendo y si está de acuerdo conmigo bien y si no disienta. Pero es muy complejo esto a manera institucional, pero no tenemos derecho, yo como persona, no hablo como institución, de negarle a nadie su deseo de trascender, porque es que está convencida de que
al otro lado, por así decirlo, cuando dé el paso va a estar mejor que aquí. Yo creo que una persona que pide la eutanasia está convencida plenamente que allí va a estar mejor, que es lo mejor para él o para ella. Trascender, no suicidarse, trascender. Trascender. No, y sobre todo este tema de morir dignamente, el tema de cuidados paliativos, padre, yo aplaudo la sentencia de la Corte Constitucional porque siento que es muy cruel también penalizar a los médicos que están haciendo esta ayuda, ¿no? Y sobre todo que ahora hace 60 años, es realmente muy reciente, que las personas fallezcan en los hospitales, porque casi siempre antes lo que ocurría es que las personas iban a morir a su casa, Uh-huh. ¿no? Y por ejemplo, esto desde la tradición budista es absolutamente necesario, es decir, que la persona pueda fallecer conscientemente, pueda fallecer de una manera tranquila, acompañada de las personas, que pueda hablar, que pueda ya y pueda realmente llegar a eso. Entonces, este tema de la dignidad y de los cuidados paliativos creo que ha sido también desarrollado por la tradición budista hace mucho tiempo, pero también el derecho tiene que reincorporar estos elementos que son súper importantes y que pues esperábamos que el Congreso lo hiciera a través de una ley, pero bueno, afortunadamente la Corte ya lo decidió. em, y es este tema relacionado con la dignidad, ¿no? La Lilia, dignidad humana. Daniel Herrera pone un tema también, es que nos están poniendo un tema muy complicado. Dani, hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Se Eso es puede muy trascender complicado. cuando hay suicidio? Uy, desde la tradición budista y, digamos, hinduistas, es que la ilumina, o sea, ¿qué entendemos primero por trascender, no? Entonces, claro, digamos, desde estas tradiciones que estamos conversando, bueno, desde esta tradición perdón, la tradición hinduista y budista, trascender es llegar a la iluminación, ¿sí? Pero la iluminación puedes demorarte, dependiendo de tu karma, muchas vidas. Pero algunas corrientes, inclusive del hinduismo, porque dentro del hinduismo hay muchas corrientes y también del budismo hay muchas corrientes. Dentro de esas tradiciones dicen que una persona que se suicida es una persona que primero tiene está demasiado aferrada a la vida, está tan aferrada a la vida que no puede vivir con ella, ¿sí? Entonces tiene que, o sea, va a morir, va a volver a reencarnar y entonces va a tener que volver a resolver los problemas que no resolvió. Y eso significa que se va a quedar en un samsara, ¿sí? Como en una samsara, en una realidad que no es la realidad, sino que va a tener que seguir avanzando y va a seguir evolucionando en esto. Es decir, va a tener que evolucionar cuando dé ese paso y aprenda lo que debe de aprender, ¿cierto? Eso sería como en estas tradiciones. Padre, En nuestra tradición, le voy a contar a Daniel un cuento breve, ¿no? Y lo voy a hacer gráficamente. Nosotros definimos el cementerio como campo santo. Hace más o menos 30 o 40 años, quienes se suicidaban, no sé si ustedes los recuerdan, los enterraban extramuros del cementerio. así es. Sí, ese gesto simbólico estaba indicando que se les negaba o se les desconocía la trascendencia. Daniel, hoy día a los que se suicidan también los metemos en el cementerio, primero porque es un negocio y segundo porque no se le puede dejar un muerto fuera de donde está. Pero la carga simbólica ya es importante, ¿no? Dejemos de lado esto que acabo de decir que es un poco feo, pero ya la carga simbólica de que todos tenemos derecho de ir al cementerio como camposanto ya es una especie de reconocimiento de que quien decidió quitarse la vida también tiene oportunidad de trascender. Si lo leemos desde esa manera, porque antes no, era fuera del cementerio y se acabó. No, ahora ya van al camposanto. Entonces tienen la oportunidad de trascender en ese momento leyendo ese símbolo, porque es que en la tradición cristiana, como en las otras tradiciones, hay símbolos que van evolucionando y hay que ponerlos en su contexto y leerlos, que es que no es fácil, es decir, es que, ¿qué pasaba? Era muy fuerte que su familia dejara a su ser querido fuera del cementerio porque se suicidó, era una actitud muy, muy fuerte, porque era casi que condenarlo al infierno, por así decirlo, al infierno de Dante.
No, ahora ya hay un espacio para él ahí. Entonces vamos caminando, vamos ampliando y vamos dándole a nuestras tradiciones cristianas católicas un sentido mucho más humano y, si se quiere, mucho más liberal. Bueno, yo los estaba escuchando tras bambalinas súper atentamente, muy atenta, ¿cierto? Y pues padre, con honor al tiempo, porque sabemos que tiene una misa justo ahorita a las 7, yo quisiera saber algunas recomendaciones, porque las personas nos han estado preguntando, bueno, ¿cómo hacen para afrontar la pérdida, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en los que no hay muchas veces como la posibilidad de tener el cuerpo, de hacer los rituales? Entonces, ¿qué le podemos recomendar desde la perspectiva judío-cristiana y desde su perspectiva también como humanista a las personas que nos están preguntando? No necesariamente, pues digamos, enfocada a tiempos de pandemia, pero también hay algunas personas que de pronto pues están pasando por duelos, no necesariamente por el COVID. Sí, yo creo que estos ritos que eran sociales, ¿no? Por todo lo que eso conlleva, ¿no? Los podemos llevar a nuestra intimidad doméstica. Es decir, nada me impide de que yo me reúna en mi novenario en mi casa y luego conectado por plataformas como esta y haga la experiencia de novenario así como estamos conversando. Entonces habría que llevar a la esfera familiar, a la esfera íntima, porque es que esto nos ha llevado, esta pandemia nos ha llevado a que volvamos con muchas prácticas que se exteriorizaron o se llevaron al ámbito social, que eran eminentemente íntimas y familiares. Es decir, el velar al muerto antes lo hacíamos en nuestra casa, ahora lo tenemos que llevar a la funeraria porque tenemos que pagar un montón de dinero. Nos sacaron el muerto de la casa para llevarlo a una funeraria, ¿no? Ahora no lo tenemos, pero por ejemplo, Laura, quienes tienen las cenizas, no hay por qué entregarlas al otro día. No hay por qué. Si a mí me entregaron mi cofre con mis cenizas, lo llevo a mi casa, me reúno, hago una experiencia de familia, invito a los amigos. Al otro día me conecto en una sesión como esta, sanadora, y lo tengo allí, mis cenizas, y lo tengo unos días y no tengo un cuerpo, pero hago de esas cenizas una presencia y puedo tener ese rito que en este momento se me ha negado. Y vuelve al ámbito familiar. Muchas cosas en esta pandemia que salieron del ámbito familiar, porque como estoy llenando las casas tan pequeñas, no cabemos allí, ni siquiera caben nuestras tradiciones en las cajas de fósforo que hemos hecho. Pero esto nos ha posibilitado traer al seno familiar prácticas que se volvieron sociales y que se hacían en espacios ajenos. Entonces podemos vivir todo esto al interior de la familia. Hacer el novenario, la ceniza, tener la ceniza en la casa los días que nosotros consideremos conveniente, tener diálogos amorosos con las personas en esa presencia de cenizas y, y estar ahí, sentirlo, ¿no? Celebrar la Eucaristía, aunque sea virtual, 1, 2, 3 Eucaristías, lo que sea, llevar las cenizas al templo, orar con ellas, volverlas a traer. Es decir, que no nos obligan a desprendernos de las cenizas ipso facto. Nadie nos ha dicho que las cenizas las tenemos que entregar ahora. Y al tema de cuando es el cuerpo que te dicen lo llevas ya al cementerio, es un poquito más complejo. Pero podemos simbólicamente, con una fotografía o un recuerdo que nos evoque a la persona, vivir el mismo rito de velación, de encuentro de familia, de inicio de duelo. Padre, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su sabiduría, por darnos como esta visión también como humanista, sí, como desde y judio-cristiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a la Fundación Universitaria Uniclaretiana y a la nueva escuela, pues por habernos hecho el vínculo con usted. Esperamos poder tenerlo más adelante en estas conversaciones que seguramente pues tendremos durante todo el año y durante todo este tiempo, porque es muy importante que nos acompañemos en estos tiempos de pandemia. Perfecto, cuentan conmigo en la medida de mi tiempo, con mucho gusto lo hago. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dilia, contigo nos quedamos unos minutos más, entonces cuéntanos, estábamos hablando justamente
de cómo le hacemos en estos tiempos de pandemia, para que no podemos hacer del todo estos rituales, que no tenemos el cuerpo, que a veces es difícil vernos con la familia, si bien tenemos estas soluciones de la virtualidad, como desde la perspectiva budista e hinduista podemos superar estos tiempos que estamos viviendo. Sí, nosotros conversábamos y vuelvo otra vez como al tema del sadhana y vuelvo otra vez al tema de las prácticas, ¿no? Ahí, digamos, entiendo que por temas de sanidad, por ejemplo, desde la tradición budista es importante dejar el cuerpo inmóvil unos días. Se recomienda que debe ser 6 días, ¿no? Para que pueda hacer como este tránsito y pueda hacer, digamos, este paso, este paso importante. Digamos, es difícil un poco por esa situación, ¿no? Porque esa semana también le da espacio a la familia de poder sobrellevar este duelo. Entonces, en esa medida, en la medida de que las condiciones sanitarias lo permitan, pues poderlo hacer. Si no, poder reunirnos a través de temas tecnológicos, como un poco también lo hace la tradición hinduista, que es bello de las 9 noches y los 9 días, de estar con la familia, con los amigos, de cantar mantras. Lo mismo en el budismo, de apoyar ese tránsito, ¿no? Y también de ir soltando las cosas que nosotros tengamos pendientes con las personas que han fallecido, ¿no? Con este ser querido, o si fue un aborto no deseado, o si fue un niño que nació muerto, digamos, como estas situaciones que no solamente implican, digamos, muertes de personas adultas, sino también de niños que no han nacido, pues poder vivirlo, ¿m? Poder enfrentarlo, poderse dar el tiempo, poderlo conversar, ¿sí? Poder sentirse acompañado, pedir ayuda y aprovechar, digamos, los mantras, los cantos, la luz, prender una vela. Esto realmente ayuda de manera simbólica para que se vaya iluminando. El budismo dice que esta vela lo que hace es iluminar ese camino, ese tránsito, ¿no? Entonces, es hacerlo también y poderlo conversar. Muchas veces cuando tenemos esos duelos, a veces no hay espacios en el trabajo, o nos ponemos a hacer muchas cosas como para olvidarnos, pero pienso que hay que darle a cada cosa su lugar y al duelo hay que darle su lugar, porque si no termina volviéndose un sufrimiento. Y eso es justamente como una herida que le vas echando sal todo el tiempo. Hay que hacer lo posible de vivir esa herida, de afrontarla con valor, pero también de darle el espacio para que se cicatrice, porque si no va a ser una cosa que va a estar ahí y nunca se va a poder cerrar. Entonces, eso es lo maravilloso de hacer el duelo, de poderlo cerrar, ¿sí? Y de poder también, pues, acompañarlo con las prácticas, con la meditación, con el yoga, con la respiración, porque realmente esto hace que nos conectemos con nuestro ser, con nuestro corazón, con nuestra luz. Y al conectarnos, pues nos vamos a dar cuenta que todo esto es pasajero y que todo va a pasar, pero tenemos que ayudar a que pase también, ¿no? No aferrarnos ahí, sino que pase y trascienda. Lilia, pues muchísimas gracias. Yo no le conté a las personas que tú eres abogada constitucional con maestría, bueno, y que eres una activista y pues una persona que trabaja muchísimo por la paz de Colombia y sabemos que la paz pues está muy relacionada también con o sea, tiene que haber una coherencia entre la esfera pública y lo que somos en lo público y lo que somos también como en lo privado y cómo nosotros también nos volvemos en agentes de paz. Yo estoy muy contenta porque hoy tuvimos a más de 30 personas conectadas a través de nuestras diferentes redes. Estuvimos conectados a través del Facebook de Escenario Místico, del Facebook de Eureka FM, quiere decir que nos están viendo también desde México. Entonces, un saludo a nuestros amigos mexicanos y al equipo de Eureka FM, también pues en esta alianza que hemos hecho con la nueva escuela para justamente poder profundizar en este tema del duelo colectivo y pues adicional a estas charlas que vamos a continuar haciendo, vamos a tener un espacio, ellos van a abrir un espacio los lunes de 6 a 7 de la noche, le hemos llamado Círculo de Palabra Sanadora. Lo va a liderar la nueva escuela, pues en el marco, como les decía, de esta alianza que estamos haciendo entre escenario, bueno, y todos los que he mencionado
y la nueva escuela, y va a liderarlo Marina Rodríguez este próximo lunes. Ella es sofróloga, psicóloga, terapeuta, es la directora de la nueva escuela. Yo les recomiendo muchísimo a las personas que estén atravesando por un duelo, sea por una pérdida de una persona, o sea por una pérdida de un trabajo, o sea por todas las pérdidas que estamos atravesando, que aprovechen este espacio. La idea es que se inscriban a través del WhatsApp 314-492 490 51-52. 5152, muchas gracias. Y el correo electrónico marinarodriguez@lanuevaescuela.com.co. De verdad, muy invitados, porque esto nos lo pensamos justamente como, bueno, vamos a conversar sobre esto, pero las personas también necesitan conversar y necesitamos empezar a sanar y abrir estos como espacios pues de sanación colectiva. Yo creo que la sanación, el duelo es colectivo, la sanación también puede ser colectiva. Entonces, pues para que anoten los datos, se inscriban y nos acompañen la próxima semana, que también vamos a tener otro en vivo en el que vamos a hablar sobre estos rituales y esta perspectiva del duelo desde la tradición maya. Entonces, pues muy bienvenidos. Y pues yo quería, Diria, si estás de acuerdo, destacar algunos de los mensajes, no los pudimos destacar todos. Me parece muy bonito el comentario que nos deja Paola Ángel, que nos dice que desde su experiencia la partida de un ser amado es un regalo hermoso, dolorosamente hermoso. Ese dolor, su ausencia y su nueva presencia es un regalo profundo, regalos que solo como humanos tenemos la oportunidad de sentir. Pau, de verdad, muchas gracias por el apoyo técnico que nos estás haciendo en este momento, pero además por abrir tu corazón y contarnos, pues esto es una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje muy bello. Y espero, esperamos haber pues abarcado todas las dudas, todo lo que, todos los temas que nos plantearon, desde la eutanasia, el suicidio, las pérdidas, que son diferentes tipos de duelo. Les recomiendo que vean el en vivo de la semana anterior, donde hablamos con una tanatóloga sobre los diferentes tipos de duelos. Y pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Dilia, no sé si tienes algún consejo final, alguna recomendación para cerrar este espacio de la noche de hoy. No, a ti, Lau, muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso que podamos como conversar. Siento que hay muchos otros temas que podemos profundizar también desde la perspectiva hinduista, inclusive desde la budista. Tienen como, hoy traté de hacer como cosas en común, porque siento que nosotros estamos un poco lejos de esas tradiciones, pero pues lejos geográficamente, pero siento que de alguna manera hay, todas comparten lo mismo, digamos, hay otras diferencias como pudimos hoy evidenciar en la conversación con el padre, pero pienso que también es importante revisar otras partes del mundo que están haciendo, que están diciendo, y eso nos puede nutrir también nuestro crecimiento espiritual, nuestra paz interior. Entonces, pues, Lau, muchísimas gracias por invitarme. Yo siempre soy muy feliz de poder conversar de estos temas contigo en este espacio y espero que tengamos muchas más oportunidades para hablar de temas como el karma, profundizar sobre la meditación, ver el Dharma. Bueno, hay tantas cosas que podemos conversar. Muchas, Claro muchísimas que gracias. sí. Dilis, este espacio es tuyo y adicionalmente a mí se me acaba de ocurrir una idea. Y es que adicional al círculo de palabra sanadora, como pues esto tendremos que trabajarlo durante mucho tiempo, te voy a dejar la tarea, la invitación para que nos pensemos un espacio en el que también podamos trabajar estos procesos de duelo desde la meditación y el yoga, para que te lo pienses, lo plantees y miremos cómo podemos ir creando estos espacios de complemento a estas conversaciones para sanar en estos tiempos de duelo colectivo. Voy a despedir de las personas que nos están dejando acá sus mensajitos de despedida. Daniel, muchas gracias por tu pregunta además. Dani, muy lindo, Dani, hola. Red Comen también pues está de acuerdo con lo que hemos planteado de seguir desarrollando estos temas. Lorena Cuchimaque, muchísimas gracias por estar acá. Mi tía Connie, un besito, muchísimas gracias. Y Maritza Melgarejo, pues también nos deja sus gratitudes y seguramente todas las personas que nos están viendo ahorita y que nos verán más adelante, que tengan una feliz noche y nos vemos. Los que quieran aprovechar, recuerden el lunes estas conversaciones sanadoras
desde la nueva escuela. Acá tienen la información para inscribirse y nos vemos dentro de 8 días para seguir conversando desde el duelo colectivo y diferentes miradas y tradiciones sobre ello. Muchas gracias y feliz noche. Chao.